Pídele perdón a mi hermano o vete de mi casa, exigió mi esposa durante la cena. Así que me levanté, caminé hacia él y dije una frase que destruyó 3 matrimonios, incluido el nuestro. Muy bien, Reddit. Esto sucedió en octubre, y mi amigo Daniel dijo que tenía que publicarlo aquí porque, aparentemente, mi vida es ahora una historia con moraleja sobre los suegros, las dinámicas familiares tóxicas y lo que sucede cuando finalmente te crecen las agallas después de 6 años de ser tratado como basura. Mi esposa me gritó que me disculpara con su hermano frente a 14 personas en una cena familiar. En lugar de eso, me levanté, caminé hacia él mientras estaba sentado sonriendo con esa mueca de suficiencia que siempre tiene, y dije una frase que hizo que toda la habitación quedara en un silencio sepulcral. 20 minutos después, 3 matrimonios terminaron esa noche. El mío incluido. Abróchense los cinturones. Esta va a ser larga. Me llamo Néstor. Tengo 38 años y trabajo como ingeniero aeroespacial en una empresa mediana aquí en Querétaro. Hasta ese sábado por la tarde de octubre, creía genuinamente que tenía un matrimonio decente. No perfecto, ni mucho menos, pero lo suficientemente sólido como para construir una vida. Lo suficientemente sólido como para hablar de tener hijos algún día. Lo suficientemente sólido como para pensar que envejeceríamos juntos. Muestra lo poco que sabía, ¿verdad? Mi esposa Mónica y yo habíamos estado juntos por 8 años en total. Casados durante 6 de ellos. Vivíamos en una cómoda casa suburbana en Juriquilla. Nada loco, pero un lugar agradable en un buen vecindario con una cochera para 2 autos y un jardín lo suficientemente grande para un perro. Teníamos trabajos decentes, sin hijos todavía, pero habíamos estado hablando de comenzar esa conversación más seriamente. Yo ganaba alrededor de $2,800,000 pesos al año en mi firma de ingeniería. Buen dinero, carrera estable, nada llamativo, pero un trabajo respetable por el que genuinamente disfrutaba despertarme y hacer todos los días. Hay algo satisfactorio en saber que tu trabajo está literalmente flotando en el espacio en este momento, ayudando a personas en lados opuestos del planeta a hablar entre sí. Mis diseños están ahí arriba. Mis cálculos. Mis trasnochadas, mis mañanas tempranas y mis fines de semana dedicados a ejecutar simulaciones. Eso importa. Incluso si nadie en las cenas quiere escuchar sobre sistemas de comunicación por satélite. Mónica trabajaba en marketing para una agencia boutique en el centro, ganando alrededor de $1,500,000 pesos. Entre los dos, nos iba mejor que a la mayoría de las parejas de nuestra edad. Teníamos ahorros. Teníamos inversiones. Tomábamos buenas vacaciones en lugares como Los Cabos y Tulum. Desde fuera, probablemente parecía que teníamos todo resuelto. La casa, las carreras, el plan de vida. Pero si has estado casado por algún tiempo, sabes que lo que la gente ve desde afuera rara vez coincide con lo que sucede a puerta cerrada. Y en nuestro caso, el problema tenía nombre. El hermano mayor de Mónica, Gerardo, tenía 42 años, alto, con esa buena apariencia tipo galán de telenovela que hacía que la gente asumiera que era exitoso antes incluso de abrir la boca. Ya conocen el tipo. Cabello perfecto, dientes perfectos, apretón de manos perfecto. El tipo de hombre que entra en una habitación e inmediatamente comienza a escanear buscando a la persona más importante con quien hablar. Dirigía una empresa de desarrollo inmobiliario que su suegro esencialmente le había entregado en bandeja de plata. A Gerardo le gustaba presentarse como un hombre hecho a sí mismo, hablando constantemente de su visión, su impulso y su espíritu emprendedor. Pero todos los que conocían la historia real entendían que se había casado con el dinero y la posición. Su esposa Elena provenía de dinero antiguo, el tipo de familia que tenía acciones en el club campestre que se remontaban a 3 generaciones y casas de vacaciones en lugares que la gente normal solo ve en Instagram. Desde el primer día de mi relación con Mónica, Gerardo había dejado claro como el agua que no creía que yo fuera lo suficientemente bueno para su hermana. Nunca lo dijo directamente al principio. Solo pequeños comentarios aquí y allá. Muerte por 1000 cortes, ya saben. Ingeniería aeroespacial, ¿eh? Es trabajo estable, supongo. Oh Mónica, ¿segura que no quieres salir con alguien con un poco más de ambición? Alguien que vaya a llegar lejos. O mi favorito personal,
Debe ser agradable tener un trabajo de godínez donde simplemente puedes checar a la entrada y a la salida. Algunos de nosotros estamos aquí afuera construyendo cosas de verdad. Siempre dicho con esa sonrisa engreída, condescendiente y golpeable. Siempre seguido de un solo bromeo, mano, cuando veía que mi reacción comenzaba a cambiar de la tolerancia educada a algo más oscuro. Pero con los años, los comentarios se volvieron más afilados, más directos, más públicos. Y Mónica, en lugar de defenderme, simplemente se reía como si no fuera nada. Gerardo es así, decía cada vez que sacaba el tema. No lo hace con mala intención. Es así con todos. Excepto que no era así con todos. No era así con Carlos, el esposo de Amanda que se hizo socio en su despacho de abogados. No era así con ninguno de los primos que trabajaban en finanzas o medicina. Solo era así conmigo, el ingeniero aeroespacial que trabajaba con sus manos en problemas complejos en lugar de mover dinero y llamarlo emprendimiento. Debería haber visto las señales hace años. Pero amaba a Mónica, o al menos pensaba que lo hacía. Así que mantuve la boca cerrada, agaché la cabeza y seguí yendo a eventos familiares donde sabía que me tratarían como al servicio. La cena que hizo estallar todo se suponía que era una celebración, una ocasión feliz. Los padres de Mónica, Ricardo y Patricia, estaban renovando sus votos después de 40 años de matrimonio. 40 años. Eso es toda una vida de asociación, de compromiso, de construir algo juntos. Querían celebrarlo con una gran reunión familiar en su casa, comida servida por este lugar elegante del centro, toda la producción. La hermana menor de Mónica, Amanda, estaba allí con su esposo, Carlos, Gerardo y Elena. Por supuesto, nunca perderían la oportunidad de ser vistos en un evento familiar. La tía y el tío de Mónica condujeron desde Guadalajara. Algunos primos completaron el resto de la mesa, 14 personas en total, todas vestidas con sus mejores ropas, todos fingiendo ser una gran familia feliz sin disfunciones escondidas bajo la superficie. Sabía que iba a ser una noche difícil cuando Gerardo llegó en su Tesla nuevo e inmediatamente comenzó a hablar de cómo lo había pagado en efectivo. Ni siquiera cabía todo el efectivo en el maletín, dijo con una risa teatral mientras estábamos todos parados en la entrada. Tuve que usar 2 bolsas. Pero cuando cierras un trato como el que acabo de cerrar, te das un gusto. Ya saben cómo es. Me miró directamente cuando dijo esa última parte. Ya saben cómo es. Como si yo supiera alguna vez cómo es pagar en efectivo un auto de lujo porque cerré algún trato inmobiliario turbio. Solo sonreí y asentí. Lo mismo que había estado haciendo durante 6 años. No muevas el barco. No hagas una escena. No le des a Mónica una razón para avergonzarse de ti. Mantén la paz. Ese siempre fue el mantra, ¿verdad? Mantén la paz. Trágate tu orgullo. No causes drama. Deja pasar el pequeño comentario porque defenderse solo haría las cosas incómodas para todos. 6 años de mantener la paz me habían llevado exactamente a ninguna parte, excepto a una mesa de cena donde estaba siendo humillado públicamente mientras mi esposa estudiaba su plato como si contuviera los secretos del universo. Pero me estoy adelantando. La cena comenzó bastante agradable. Patricia se había superado con las decoraciones. Rosas blancas y velas por todas partes. Música suave sonando desde altavoces ocultos alrededor del comedor. La mesa parecía algo sacado de una revista. Claramente había estado planeando esto durante meses. Ricardo dio un discurso conmovedor sobre 40 años de matrimonio, sobre la asociación y el compromiso y elegir amar a alguien incluso en los días en que es difícil, sobre construir algo que perdure. Todos levantamos nuestras copas. A todos se les humedecieron un poco los ojos. Fue genuinamente hermoso. Durante unos 20 minutos, todo fue perfecto. Luego llegó el plato principal, y con él, la necesidad compulsiva de Gerardo de ser el centro de atención. Entonces, Néstor, dijo Gerardo lo suficientemente alto para que toda la mesa lo escuchara. Estaba cortando su filete como si estuviera realizando una cirugía. ¿Sigues trabajando en esas? ¿Cómo las llamas? Partes de cohetes. Sentí la opresión familiar en mi pecho. Aquí vamos de nuevo.
Componentes de satélites, corregí con calma, manteniendo mi voz uniforme. Para satélites de comunicación, del tipo que permite a la gente hacer llamadas telefónicas y acceder a Internet en áreas remotas. Cierto, dijo Gerardo, agitando su tenedor con desdén. Suena emocionante. Cosas realmente de vanguardia. ¿Cómo te trata la paga estos días? ¿Todavía en los 2 millones bajos? La mesa se quedó en silencio. Podías escuchar el reloj de abuelo haciendo tic-tac en el pasillo. Todos sabían exactamente hacia dónde iba esto. Habían visto a Gerardo hacer esto antes. Lo habían visto suceder en cenas de Navidad, fiestas de cumpleaños, carnes asadas. Nadie dijo nada nunca. Simplemente dejaban que sucediera. Me va bien, dije simplemente, sin morder el anzuelo. Bien, repitió Gerardo, dejando la palabra colgar en el aire como si fuera algo desagradable. De eso es exactamente de lo que estoy hablando, Mónica. Nunca quieres más que, bien. ¿No quieres algo grandioso, excepcional? ¿No quieres un esposo que pueda darte la vida que mereces? Mónica se movió incómoda en su silla, pero no dijo nada. Estaba estudiando sus espárragos como si tuvieran los secretos del universo. Gerardo, dijo su esposa, Elena, en voz baja, alcanzando su brazo. Tal vez deberíamos hablar de otra cosa. Esta es la celebración de tus padres. No, solo digo, continuó Gerardo, entusiasmándose con su tema como un actor que finalmente había encontrado el foco de luz. Miren lo que he podido darle a Elena. La casa en las lomas con la alberca y la vista, los autos, las vacaciones a Europa 2 veces al año. Eso es lo que un hombre debería poder darle a su esposa. No solo bien, no solo adecuado, no solo ir tirando. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero mantuve mi voz nivelada. Diferentes personas valoran cosas diferentes, Gerardo. No todos miden el éxito por el tamaño de su casa o la marca de su carro. Por supuesto que no, dijo Gerardo con esa sonrisa condescendiente que me hacía querer cruzar la mesa. Algunas personas lo miden por el tamaño de su ambición, o en tu caso, la falta de ella. Gerardo, Ricardo, el padre de Mónica, finalmente habló. Su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes. Es suficiente. Se supone que esto es una celebración. Papá, solo estoy siendo honesto, dijo Gerardo, levantando las manos en fingida inocencia. Alguien tiene que decirle la verdad. Néstor es un buen tipo. Seguro, nunca he dicho lo contrario, pero los tipos buenos terminan últimos. Mónica merece a alguien que realmente la cuide. Alguien que realmente vaya a algún lugar en la vida, no alguien que se contente con simplemente navegar en una carrera mediocre, esperando que llegue su pensión. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el pecho. Mediocre. Había trabajado toda mi vida adulta para llegar a donde estaba. 4 años de ingeniería en una universidad pública, trabajando a tiempo parcial todo el camino porque mis padres no podían permitirse pagar todo. 3 años de posgrado, viviendo a base de Maruchan y esperanza mientras mis compañeros salían de fiesta. Incontables semanas de 60 horas en mi primer trabajo tratando de probarme a mí mismo en un campo increíblemente competitivo donde un error podría literalmente causar que millones de dólares en equipos fallaran. Tenía patentes, 3 de ellas, en realidad. Mi trabajo estaba literalmente orbitando la Tierra en este momento, ayudando a las personas a comunicarse a través de continentes. El año pasado, un satélite para el que diseñé componentes clave ayudó a coordinar la ayuda en casos de desastre después de que un tifón azotara Filipinas. Gente real, impacto real, trabajo real que importaba. Y este Junior, que nunca se había ganado nada por su cuenta, a quien su rico suegro le había entregado todo lo que tenía, estaba llamando a mi carrera mediocre. Algo cambió dentro de mí. Algo que se había estado acumulando durante 6 años finalmente llegó a su punto de ruptura. ¿Sabes qué, Gerardo?, dije, dejando mi tenedor con cuidado al lado de mi plato. Creo que has dejado tu punto muy claro. Lo he hecho. Gerardo se reclinó en su silla, disfrutando inmensamente. Le encantaba tener una audiencia. Toda la mesa estaba mirando ahora. Tenedores congelados en el aire, servilletas apretadas en manos nerviosas. Porque desde donde estoy sentado,
No pareces estar entendiéndolo. Mi hermana podría haberse casado con cualquiera. Es hermosa, inteligente, exitosa por derecho propio. Y te eligió a ti, alguien que es simplemente, bien, simplemente adecuado, simplemente mediocre. Gerardo, basta, dijo Mónica. Pero su voz era débil, incierta. Sonaba más avergonzada que enojada. Y no estaba mirando a su hermano. Me estaba mirando a mí como si yo fuera el que estaba causando una escena. Solo digo lo que todos están pensando, hermanita, continuó Gerardo. En las reuniones familiares, cuando hablamos de lo que todos están haciendo, hablamos de mi último proyecto de desarrollo. Carlos acaba de hacerse socio en su despacho. Incluso los primos están haciendo cosas interesantes. Y luego llegamos a Néstor y es como, sí, todavía está haciendo esa cosa de los satélites. Nada nuevo, nada emocionante, solo lo mismo de siempre, bien. Miré a mi esposa. La miré directamente, esperando que me defendiera, que le dijera a su hermano que se estaba pasando de la raya, que le recordara que yo era su esposo y merecía un respeto básico. Abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos bajaron a su plato. Fue entonces cuando lo supe. Fue entonces cuando finalmente entendí lo que me había negado a ver durante años. La había perdido en algún momento del camino. Tal vez nunca la tuve realmente, y había estado demasiado ocupado trabajando, demasiado ocupado tratando de ser suficiente para darme cuenta. En realidad, Gerardo, dije, levantándome lentamente de mi silla. Creo que hay algo que todos en esta mesa deberían saber. La habitación quedó en silencio sepulcral. Se podría haber escuchado caer un alfiler en la alfombra. La sonrisa burlona de Gerardo se amplió. Prácticamente brillaba de anticipación. Pensando que estaba a punto de hacer una escena por la que podría burlarse de mí en cada reunión familiar durante la próxima década. El pobre Néstor finalmente perdió la cabeza, diría. Deberían haberlo visto. ¿Se desmoronó por completo? Caminé alrededor de la mesa hacia él lenta y deliberadamente. Los ojos de todos me siguieron. La razón por la que has podido cerrar todos esos grandes tratos de desarrollo, dije, deteniéndome justo al lado de su silla y mirándolo desde arriba, es porque tu suegro ha estado desviando dinero de las inversiones de su fondo de pensiones hacia tus proyectos. Sé esto porque manejo los contratos aeroespaciales para el mismo fondo de pensiones. He visto la documentación. He visto las empresas fantasma. He visto a dónde va realmente el dinero. La cara de Gerardo se puso blanca como si alguien hubiera tirado de un tapón y drenado toda la sangre de él. La copa de Elena se deslizó de sus dedos y golpeó la mesa, el líquido rojo extendiéndose por el mantel blanco como sangre en la escena de un crimen. Eso es mentira, dijo Gerardo. Pero su voz se quebró en la palabra mentira. Sonaba como un niño asustado. No como el hombre de negocios confiado que había estado fingiendo ser. No lo es, dije simplemente. Tu empresa de desarrollo es técnicamente rentable en papel, pero solo porque estás obteniendo préstamos a tasas que no existen en el mercado real. Préstamos respaldados por dinero de fondos de pensiones que se supone que deben estar en inversiones seguras para jubilados, no apuntalando tu aventura inmobiliaria comercial. He estado documentándolo durante meses, en realidad, tratando de decidir qué hacer al respecto, si reportarlo, si decírselo a Mónica primero. Pero creo que acabas de tomar esa decisión por mí. Ricardo se levantó tan rápido que su silla casi se cae. ¿Es esto cierto? Gerardo, es cierto lo que está diciendo. Elena estaba mirando a su esposo con una mirada de puro horror. Gerardo, dime que no es cierto. Dime que mi padre no está involucrado en esto. Dímelo ahora mismo. ¿A quién le importa cómo obtengo el dinero?, balbuceó Gerardo, su compostura rompiéndose completamente ahora. Los desarrollos son exitosos. Todos ganan dinero al final. Es solo financiación creativa. Eso es todo. La gente de negocios lo hace todo el tiempo. Excepto los jubilados que cuentan con que ese fondo de pensiones esté ahí cuando lo necesiten, dije. Excepto las personas cuyos ahorros de toda la vida están siendo utilizados como tu banco personal.
Excepto los maestros y bomberos y enfermeras que guardaron su dinero durante 30 años pensando que estaría seguro. Y ahora está financiando tu Tesla y tu casa en las lomas. Mónica me agarró del brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas. Néstor, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace meses, dije, mirándola realmente por primera vez en años, diciendo la verdad. Tu hermano me ha estado llamando fracasado durante 6 años, llamando a mi carrera mediocre, burlándose de todo por lo que he trabajado. Y todo el tiempo, él ha estado cometiendo fraude, y tú has estado dejando que me destruya cada vez. La cena explotó después de eso. Elena le gritaba a Gerardo, exigiendo saber qué otras mentiras le había dicho durante su matrimonio. ¿Qué tan profundo llegaba esto? ¿Estaba todo construido sobre fraude? ¿Era toda su vida una mentira? Ricardo estaba en su teléfono, saliendo al pasillo, presumiblemente llamando a alguien sobre la situación del fondo de pensiones. Su cara se había vuelto gris. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Patricia estaba llorando en la cabecera de la mesa. Su hermosa cena de renovación de votos completamente destruida. Las velas seguían parpadeando. Las rosas seguían perfectas, pero a nadie le importaba ya. Amanda y Carlos intentaban calmar a todos mientras simultáneamente parecían horrorizados por la revelación. Carlos captó mi mirada y me dio el más leve asentimiento, casi imperceptible, pero lo vi. ¿Y Mónica? Mónica me estaba mirando como si fuera un completo extraño, como si nunca me hubiera visto en su vida. Humillaste a mi familia, dijo en voz baja, con la voz temblando de rabia apenas contenida. Tu hermano me humilló durante años, respondí. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada cena familiar, tú lo permitiste. Toda esta familia lo permitió. Cada uno de ustedes simplemente se sentó allí y miró. Eso no es lo mismo, dijo Mónica. Gerardo solo estaba bromeando. No lo hacía con mala intención. Acabas de destruir su matrimonio, su reputación, todo por lo que ha trabajado. Todo por lo que ha trabajado. Casi me reí. Nunca ha trabajado por nada en su vida. Se casó con dinero y luego robó más. Eso no es trabajo. Eso es crimen. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y vi algo que me había negado a ver durante 6 años. No estaba molesta porque su hermano fuera un fraude. Estaba molesta porque yo lo había expuesto, porque en su mente, proteger la imagen familiar era más importante que proteger la dignidad de su esposo, más importante que la verdad, más importante que los jubilados a quienes les robaban sus ahorros. Discúlpate con Gerardo, dijo Mónica, su voz elevándose ahora, su cara estaba roja y encendida. Discúlpate ahora mismo por hacer esas acusaciones frente a todos. No son acusaciones, dije. Son hechos, hechos documentados, y no me voy a disculpar por decir la verdad. Entonces vete. La voz de Mónica restalló como un látigo. Si no puedes disculparte con mi hermano, entonces vete de mi casa ahora mismo. La habitación quedó en silencio de nuevo. Todos nos miraban. Los tíos y tías, los primos, todos congelados en su lugar como estatuas. Tu casa, dije en voz baja. ¿La casa que compramos juntos? La casa de la que he estado pagando la mayoría de la hipoteca durante 6 años porque tu salario no cubría del todo tu mitad. Nuestra casa. Nuestra casa, se corrigió Mónica. Y te estoy diciendo que te vayas si no puedes disculparte. Miré alrededor de la mesa una vez más. A Gerardo, pálido y sudando. A Elena, con el rímel corriéndose por su cara. A Ricardo, todavía al teléfono en el pasillo. A Patricia, sollozando en su servilleta. A todas estas personas que habían visto a Gerardo destruirme durante años y nunca dijeron una sola palabra. A la familia que valoraba la imagen por encima de la integridad. A mi esposa, que estaba eligiendo a su hermano sobre su esposo, incluso ahora, incluso después de todo lo que acababa de ser revelado. Empacaré mis cosas mañana, dije. Mi voz era tranquila, firme. Puedes quedarte con la casa. Haré que mi abogado te contacte sobre el divorcio. La cara de Mónica se puso pálida. ¿Divorcio? Néstor, espera.
No quise decir. Sí, lo hiciste, interrumpí. Quisiste decir exactamente lo que dijiste. Simplemente no pensaste que realmente me iría. Pensaste que me disculparía. Pensaste que cedería como siempre lo hago, pero terminé de ceder. Salí de esa casa y no miré atrás. Conduje hasta un hotel en el centro, me registré en una habitación en el cuarto piso y me senté en el borde de la cama, mirando la pared durante unas 3 horas, simplemente mirando, sin pensar, sin sentir, simplemente existiendo en las secuelas de lo que acababa de suceder. Mi matrimonio había terminado, 8 años desaparecidos en 20 minutos. No por alguna traición dramática como un engaño o mentir sobre dinero, sino porque finalmente me había defendido. Porque finalmente me había negado a disculparme por ser irrespetado. A la mañana siguiente, volví a la casa mientras Mónica estaba en casa de sus padres, probablemente siendo consolada por todos y diciéndole que yo era el villano en esta historia. Empaqué mi ropa en maletas, reuní mis artículos personales, tomé mis documentos importantes del archivador en la oficina. Dejé todo lo demás. Los muebles que habíamos elegido juntos en esa tienda en Santa Fe. Las decoraciones que ella había elegido para cada habitación. Las fotos en las paredes de vacaciones y días festivos y momentos felices que aparentemente no significaban nada. No quería nada de eso. Cada pieza era un recordatorio de una vida que había estado viviendo mal. Alquilé un pequeño departamento al otro lado de la ciudad esa misma semana. El tipo de lugar que es funcional pero impersonal. Paredes desnudas, muebles básicos de una tienda de descuentos. Nada que requiriera inversión emocional. Un lugar para dormir y comer y averiguar qué seguía. Era exactamente lo que necesitaba. El silencio era extraño al principio. Nadie preguntando a dónde iba. Nadie haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi horario de trabajo. Nadie suspirando dramáticamente cuando mencionaba algo sobre satélites o especificaciones de ingeniería. Solo yo, mis pensamientos y el zumbido del refrigerador. Por primera vez en años, podía respirar. Las consecuencias de esa cena fueron nada menos que espectaculares. En una semana, Elena había solicitado el divorcio de Gerardo. Resulta que el problema del fondo de pensiones era aún peor de lo que yo pensaba. Gerardo no solo había estado obteniendo préstamos blandos con tasas preferenciales. Había estado desviando dinero activamente a través de una red de empresas fantasma, ocultando el rastro detrás de capas de papeleo corporativo que habrían hecho girar la cabeza de un contador. Cuando comenzó la investigación oficial, descubrió años de manipulación financiera sistemática. La empresa de desarrollo de Gerardo colapsó en un mes. Proyectos abandonados a mitad de construcción. Inversores luchando por recuperar lo que podían. Su suegro enfrentó cargos federales por su papel en el esquema. Todo el asunto salió en las noticias locales de negocios, luego en las noticias regionales, luego fue recogido por algunos medios nacionales porque no hay nada que los medios amen más que una historia sobre gente rica siendo terrible. Completa con fotos policiales mostrando a Gerardo pareciendo nada como el chico de oro confiado que siempre había fingido ser. Solo un hombre de mediana edad asustado en una mala situación que él mismo había creado por completo. Pero aquí está lo que realmente me sorprendió. Unas 2 semanas después de que me mudé, Carlos, el esposo de Amanda, me llamó de la nada. Néstor, dijo, necesito decirte algo. He querido decírselo a alguien durante años, pero tenía demasiado miedo de lo que le haría a la familia. Demasiado miedo de ser excluido. Como lo que te está pasando a ti ahora. ¿Qué es?, pregunté. Gerardo ha estado haciendo este tipo de cosas durante años. No solo el esquema del fondo de pensiones. Ha estado manipulando a todos en esta familia toda su vida, mintiendo sobre sus logros, exagerando su éxito, tomando crédito por el trabajo de otras personas. Burlándose de cualquiera que no estuviera impresionado por él. Lo he visto hacerlo docenas de veces. Pero cada vez que intentaba decirle algo a Amanda, la familia cerraba filas a su alrededor. Me decían que estaba celoso, que no entendía cómo funcionaban realmente los negocios, que debería ser solidario en lugar de crítico. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque eres la primera persona que realmente se le enfrentó, dijo Carlos. Y quería que supieras que no todos en esta familia pensaban que tú eras el problema.
Algunos de nosotros vimos exactamente lo que estaba sucediendo. Simplemente no fuimos lo suficientemente valientes para hacer nada al respecto. Debería haber dicho algo hace años. Lamento no haberlo hecho. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. Validó algo que había sentido pero no podía probar. Que no estaba loco. Que lo que Gerardo me había estado haciendo durante años no era normal. Que no estaba siendo hipersensible o haciendo un gran problema de la nada. Alguien más lo había visto. Alguien más lo había notado. Y habían tenido demasiado miedo de decir algo. No se trataba solo de Gerardo. Se trataba de todo un sistema familiar que había permitido su comportamiento durante décadas, lo había protegido, había puesto excusas por él, había atacado a cualquiera que lo cuestionara. Y Mónica había sido criada justo en medio de ese sistema. Había aprendido desde la infancia que proteger la imagen familiar era más importante que decir la verdad, más importante que hacer lo correcto. Algunas lecciones son tan profundas que la gente ni siquiera sabe que las ha aprendido. El divorcio tardó 4 meses en finalizarse. Mónica trató de quedarse con todo. La casa, los ahorros, mis cuentas de jubilación, todo. Su abogado argumentó que yo destruía su familia y le debía una compensación por el daño emocional. De hecho, intentaron alegar que mi revelación en la cena constituía algún tipo de abuso emocional, como si decir la verdad sobre un criminal fuera de alguna manera equivalente a abusar de mi cónyuge. Pero yo también tenía un buen abogado, uno realmente bueno que Carlos me había recomendado. Y lo más importante, tenía documentación de todo. 6 años de pagos de hipoteca mostrando que había pagado significativamente más de la mitad. Estados de cuenta bancarios demostrando que había cubierto la mayor parte de nuestras facturas, mientras Mónica gastaba sus ingresos discrecionales en ropa y viajes con sus amigas. Registros que mostraban que Mónica había invertido miles de nuestros ahorros conjuntos en la empresa de desarrollo de su hermano a lo largo de los años. Sin decirme, dinero que ahora había desaparecido, tragado por su negocio colapsado. Cuando todo se expuso en el juzgado, quedó dolorosamente claro que yo había estado cargando con el peso financiero de nuestro matrimonio durante años. Mientras Mónica y su familia me habían estado tratando como un cajero automático conveniente que debería estar agradecido por el privilegio de ser incluido en sus reuniones, dividimos todo 50/50 al final. Lo que en realidad significó que me fui con más de la mitad de lo que había contribuido originalmente. El juez no se tragó el argumento del abuso emocional. Ni de cerca. Pero no me importaba ganar u obtener más. Solo quería que terminara. Quería cerrar ese capítulo y nunca mirar atrás. La parte realmente interesante llegó unos 6 meses después de que finalizara el divorcio. Estaba en el súper un domingo por la tarde simplemente recogiendo cosas para la semana, llenando mi carrito con las comidas simples de un hombre soltero. Pechugas de pollo, verduras, arroz, lo básico. Estaba en la sección de frutas y verduras examinando aguacates cuando escuché a alguien decir mi nombre. Néstor. Me di la vuelta y casi no reconocí a la mujer parada allí. Patricia, la madre de Mónica, parecía haber envejecido una década en 6 meses. Su cabello estaba más gris. Su cara tenía nuevas líneas. Se veía cansada de una manera que llegaba hasta los huesos. Patricia, dije. ¿Cómo estás? Sé que no tengo ningún derecho a pedirlo, pero ¿podemos hablar un minuto?, preguntó en voz baja. Nos quedamos allí en el pasillo, rodeados de gente eligiendo manzanas y discutiendo sobre si los tomates estaban lo suficientemente maduros. Y Patricia me dijo algo que nunca esperé escuchar. Tenías razón, dijo. ¿Sobre Gerardo? Sobre todo. Ricardo y yo, sabíamos que algo andaba mal desde hace años, décadas, realmente. Simplemente no queríamos verlo. Lo criamos para creer que era especial, que las reglas no se aplicaban a él de la misma manera que se aplicaban a otras personas, que merecía el éxito solo por ser quien era. Y dejamos que esa creencia lo destruyera. Dejamos que destruyera todo. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque merecías algo mejor, dijo Patricia, con los ojos llenos de lágrimas. De todos nosotros, de esta familia, pero especialmente de Mónica. Tenía tanto miedo de decepcionarnos, de no estar a la altura de lo que esperábamos, que olvidó cómo ser una pareja para ti.
Olvidó que el matrimonio significa elegir a tu cónyuge sobre todos los demás. Incluso sobre tu familia, especialmente cuando tu familia está equivocada. ¿Cómo está Mónica?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Sola, dijo Patricia simplemente. Se mudó de nuevo con nosotros por un tiempo después del divorcio, pero no funcionó. Demasiados recuerdos en esa casa. Demasiado daño por todo lo que pasó. Vive en un pequeño departamento ahora, trabajando largas horas, sin salir con nadie. Creo que está tratando de averiguar quién es sin que nosotros le digamos quién ser. Sentí una punzada de algo. No arrepentimiento exactamente, sino tristeza por lo que podría haber sido. Si ambos hubiéramos sido personas diferentes. Si ella hubiera estado dispuesta a verme por quien realmente era en lugar de a través de la lente distorsionada de su familia. Espero que lo averigüe, dije. Y lo decía genuinamente. Néstor, dijo Patricia mientras comenzaba a volver a mi carrito de compras. Sé que no significa nada ahora. Sé que es demasiado tarde, pero lamento lo que Gerardo te hizo todos esos años. Por lo que todos hicimos al permitirlo, por no levantarnos ni una sola vez y decirle que parara. Merecías una familia que te apoyara, y te fallamos. Cada uno de nosotros. Asentí y me alejé. El juicio de Gerardo comenzó hace 2 meses. La investigación del Fondo de Pensiones descubrió tanto fraude que los fiscales federales le echaron todo el peso de la ley. Estamos hablando de fraude electrónico, lavado de dinero, cargos de conspiración, el menú completo. Sus abogados intentaron negociar un acuerdo de culpabilidad, pero los fiscales no estaban interesados. Demasiados jubilados habían perdido demasiado dinero. El juez negó la fianza después de determinar que Gerardo era un riesgo de fuga. Así que ha estado sentado en una instalación de detención federal esperando que termine su juicio. Lo último que escuché es que enfrenta de 12 a 15 años si es condenado por todos los cargos. El chico de oro de la familia Méndez usando un uniforme beige y comiendo comida de cafetería. Resulta que toda esa gran charla sobre ser un hombre hecho a sí mismo no significa mucho cuando los federales comienzan a citar los registros de tus empresas fantasma. Su suegro lo delató casi de inmediato. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años en una prisión federal a cambio de testimonio contra Gerardo. Ya está cumpliendo su sentencia en alguna instalación de mínima seguridad en Sonora. La membresía del club que su familia había mantenido durante 3 generaciones fue revocada. Las casas de vacaciones incautadas como parte del decomiso de activos. 60 años de prestigio de dinero antiguo, desaparecidos en unos 6 meses. Elena tampoco perdió el tiempo. Solicitó el divorcio una semana después de la acusación. Tomó a los niños y se mudó a Mérida. Cambió su apellido de nuevo a su apellido de soltera. Lo último que escuché a través de los chismes es que está trabajando como agente inmobiliaria ella misma ahora, legítimamente esta vez. Empezando de nuevo desde 0 a los 40 con 2 niños. No puedo decir que la culpe por querer desaparecer. Unos 3 meses después de que se finalizara el divorcio, mi jefe me llamó a su oficina. Supuse que era sobre el proyecto del satélite Henderson. Habíamos estado teniendo algunos problemas con los sistemas de gestión térmica y yo había estado haciendo horas extra para resolverlo. En cambio, desliza una carpeta sobre el escritorio. Ingeniero de sistemas senior, dice. Aumento del 15%, tu propio equipo de 4 personas y la primera oportunidad en el contrato con la Secretaría de la Defensa que hemos estado persiguiendo durante 2 años. Simplemente lo miré fijamente. ¿Qué cambió? Tú lo hiciste, dijo. En los últimos 6 meses, has sido diferente, más seguro, más dispuesto a rechazar cuando algo está mal, más dispuesto a asumir la responsabilidad. Lo que sea que haya pasado en tu vida personal, te ha hecho mejor en tu trabajo. Así que te estoy dando más trabajo en el que ser mejor. El aumento me llevó a $3,220,000 pesos. No dinero de Tesla pagado en efectivo, sino dinero real, dinero ganado. El encuentro que había estado temiendo ocurrió unos 8 meses después del divorcio. Estaba en este lugar italiano en el centro con Clara. Habíamos estado saliendo durante unos 3 meses en ese momento. Buen restaurante, mesa tranquila en la esquina, buena botella de vino.
Estamos hablando de sus alumnos, de mi nuevo proyecto, de tal vez hacer un viaje a Valle de Bravo para el puente. Y luego miro hacia arriba y Mónica está parada junto al puesto de la anfitriona. Me vio en el mismo momento, se congeló como un ciervo ante los faros. Se veía diferente, más delgada, cansada. La ejecutiva de marketing, segura de sí misma que siempre había estado tan bien arreglada, ahora parecía que no había dormido bien en meses. Estaba sola. Sin cita, sin amigos, solo ella con un vestido bonito que parecía colgar un poco más suelto de lo que debería. Por un segundo, pensé que podría acercarse, tal vez causar una escena, tal vez intentar hablar. En cambio, simplemente me miró fijamente, luego a Clara, luego de vuelta a mí. Le di un pequeño asentimiento. Nada más. Se dio la vuelta y salió del restaurante. Clara observó todo el asunto. ¿Ex esposa?, preguntó. Sí, se ve miserable. Sí. Clara cruzó la mesa y tomó mi mano. Bien. Me reí. Realmente me reí. La primera vez que pensar en Mónica no había hecho que se me oprimiera el pecho en casi un año. Carlos me llamó de nuevo hace aproximadamente un mes. Él y Amanda se habían separado, no por algo dramático, sino porque Amanda no podía dejar ir lo que había sucedido. Me culpaba a mí por destruir a su familia. Culpaba a Carlos por no defender a Gerardo. Culpaba a todos excepto a la persona realmente responsable. Ella sigue diciendo que las cosas habrían vuelto a la normalidad si simplemente hubiera mantenido la boca cerrada. Dijo Carlos, como si el fraude simplemente se hubiera detenido por sí solo. Como si esos jubilados hubieran recuperado mágicamente su dinero. Ella no puede aceptar que Gerardo se hizo esto a sí mismo. ¿Cómo estás aguantando?, pregunté. Mejor de lo que esperaba, honestamente. He estado cargando con los secretos de esta familia durante 8 años, viendo a Gerardo salirse con la suya mientras el resto de nosotros simplemente sonreíamos y asentíamos. Es agotador fingir que no ves lo que está justo frente a ti. Hizo una pausa. ¿Sabes cuál es la peor parte? Creo que Amanda sabe la verdad en el fondo. Simplemente no puede admitirlo porque eso significaría admitir que toda su familia se construyó sobre mentiras. Sabía exactamente a qué se refería. La sentencia de Gerardo llegó la semana pasada. Culpable de todos los cargos. 14 años en una prisión federal, más pagos de restitución que lo seguirán por el resto de su vida. El juez mencionó específicamente el descarado desprecio por los ahorros de jubilación de la gente trabajadora. Durante la sentencia, lo llamó uno de los casos más atroces de fraude de pensiones que había visto en 20 años en el estrado. Mostraron su foto policial en las noticias de la noche. El tipo que solía jactarse de pagar en efectivo por Teslas ahora está parado frente a una tabla de altura en un uniforme beige con un número de registro bajo su barbilla. El tipo que llamó a mi carrera mediocre ahora va a pasar la próxima década y media aprendiendo cómo es cuando el gobierno te quita todo lo que tienes. Mentiría si dijera que no se sintió bien viendo ese segmento. Clara y yo estábamos cenando cuando salió. Ella me miró y simplemente levantó su copa. Por el karma, dijo, por el karma. Ricardo me llamó el día después de la sentencia. La primera vez que hablábamos desde la conversación en el súper con Patricia. Quería que lo escucharas de mí, dijo. Su voz sonaba vieja, rota. Va a ir a prisión. Mi hijo va a ir a prisión. No sabía qué decir, así que simplemente esperé. Tenías razón, continuó Ricardo, sobre todo. Lo criamos para pensar que era intocable. Pusimos excusas cada vez que tomaba atajos. Nos dijimos a nosotros mismos que era solo ambición, solo impulso, solo Gerardo siendo Gerardo. Se rió amargamente. Gracioso como esa frase sigue volviendo para atormentarnos. Lamento que haya resultado de esta manera, dije. Y extrañamente, lo decía en serio. No por Gerardo. Él se ganó cada día de esa sentencia. Sino por Ricardo y Patricia, que tuvieron que ver a su hijo ser llevado esposado porque habían pasado 40 años permitiéndolo. Néstor, dijo Ricardo antes de colgar. Por lo que vale, y sé que no vale mucho, fuiste lo mejor que le pasó a mi hija. Ella simplemente no pudo verlo.
Ninguno de nosotros pudo. Clara se mudó conmigo hace 3 semanas. Encontramos un lugar más grande, un departamento de 2 habitaciones con vista a las montañas y suficiente espacio para sus libros y mi equipo de proyectos. Nada elegante. Gerardo probablemente lo llamaría mediocre. Pero aquí está la cosa sobre Clara. A ella realmente le importa un carajo lo que hago. El martes pasado, llegué a casa estresado por un defecto de diseño que habíamos encontrado en el sistema de acoplamiento térmico. Los ojos de la mayoría de la gente se pondrían vidriosos después de 10 segundos de esa conversación. Clara se sentó conmigo durante 2 horas haciendo preguntas, ayudándome a pensar en el problema, tratando genuinamente de entender. Incluso esbozó una solución potencial en el reverso de una servilleta que resultó ser bastante cercana a lo que finalmente implementamos. ¿Sabes lo que me encanta de tu trabajo?, dijo esa noche. Literalmente estás poniendo cosas en el espacio que ayudan a la gente a comunicarse. Eso es mucho más genial que cualquier cosa que Gerardo estuviera haciendo, robando a ancianos. Exactamente. Tú construyes satélites. Él construyó una sentencia de prisión. Me reí tanto que casi me atraganto con mi cena. Así que, ahí es donde estamos. Gerardo está en una prisión federal, comenzando una sentencia de 14 años. Su suegro está justo detrás de él. Elena está reconstruyendo su vida en Mérida. Amanda y Carlos están separados. Mónica está sola en un pequeño departamento en algún lugar. Probablemente todavía diciéndose a sí misma que yo soy el que arruinó todo. ¿Y yo? Tengo un ascenso, una novia que realmente respeta lo que hago y un departamento que se siente más como un hogar de lo que esa casa con Mónica nunca lo fue. Mis componentes de satélite siguen orbitando la Tierra, ayudando a las personas a comunicarse a través de continentes, todavía haciendo el trabajo que Gerardo llamó mediocre mientras estaba ocupado cometiendo delitos federales. El otro día, recibí un correo electrónico de mi viejo profesor de ingeniería. Una de mis antiguas estudiantes está haciendo sus prácticas en tu empresa, escribió. Ella dijo que tú eres la razón por la que entró en la ingeniería aeroespacial. Dijo que diste una charla en el día de orientación vocacional de su prepa hace 3 años, y le cambió la vida. Ni siquiera recuerdo esa charla. Pero aparentemente, mientras estaba ocupado sintiéndome un fracaso porque algún fraude de cuna de oro seguía diciéndome que no era lo suficientemente bueno, yo estaba ahí afuera inspirando a la próxima generación de ingenieros. Gracioso cómo funciona eso. Si disfrutaste este vídeo, por favor presiona ese botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.